Desde los albores del coche eléctrico, dos críticas se han vertido por sus principales detractores, la autonomía y la infraestructura de carga. Pero a medida que han ido pasando los años y gracias al éxito de los principales fabricantes sacando nuevos modelos, estas dos cuestiones se han ido subsanando. Kia es uno de esos fabricantes que ahora nos permite realizar viajes largos por España con total comodidad. Y eso es lo que hoy, en este vídeo del Periódico de la Energía, os vamos a demostrar, porque sí, se puede realizar un viaje por España en coche eléctrico, y para eso tenemos no solo al EV9, sino también al EV6. Así que te lo contamos. ¿Viajar o no viajar con un coche eléctrico? He ahí la cuestión que se abre en la actualidad para los usuarios que apuestan por este tipo de movilidad. Sobre el papel, todos son puntos favorables, ya que actualmente tenemos muchos modelos que superan los 400 kilómetros de autonomía. Y como es el caso de los EV6 y EV9, nos colocamos casi por encima de los 500 kilómetros. Pero en marcha tenéis que tener en cuenta que esa autonomía homologada siempre es un poco inferior, sobre todo si circuláis por autovía, porque como os hemos dicho en otras pruebas, ocurre lo contrario que un vehículo de combustión. En carretera, en un vehículo eléctrico, vas a recorrer menos kilómetros porque el consumo va a ser mayor. Sin embargo, en estos Kia EV9 o EV6, EV9, EV6, ya sabéis cómo queráis llamarlos, vais a estar en rangos reales cercanos a los 400 kilómetros, lo cual te va a permitir ir muy tranquilo en el viaje. También tenéis que tener en cuenta cuándo viajéis, en qué época del año viajéis, porque si el vehículo eléctrico no cuenta con una bomba de calor eficiente, cada vez que coloquéis o que activéis este sistema de climatización, ya sea para calefacción o para aire acondicionado, vais a ver reducida la autonomía considerablemente. En este caso también lo que tenéis que hacer es un punto clave, que es preparar el viaje, y eso viene determinado principalmente por preacondicionar el habitáculo inicialmente, lo cual te va a permitir ahorrar kilómetros o ganar kilómetros, porque no vas a tirar de la energía que tienes en la batería, sino que previamente vas a conseguir ya un acondicionamiento climático muy bueno dentro del habitáculo, ya sea para calor como para frío. Y sobre todo, cuando ya estás en ruta, tienes que planificar bien la misma dentro del navegador del propio coche, porque eso te va a permitir preacondicionar la batería, y que cuando llegues al punto de carga, sea el que sea, de la potencia que sea, en este caso siempre es mejor, lógicamente en ruta, una carga en corriente continua, es decir, cargadores rápidos o ultra rápidos, y eso, como bien sabéis, hablamos de potencias superiores a los 50 kilovatios, que ya son consideradas cargas rápidas en España, pero en realidad lo bueno en una circulación en ruta, en un viaje, es por encima de los 100 kilovatios, porque el tiempo va a reducirse considerablemente. Pues eso lo tenéis que meter en el navegador del coche, porque es el propio sistema el que te va a permitir preacondicionar de una manera mucho más eficiente esa batería. A todos nos gusta llevar Google Maps o Waze, habrá dentro de no mucho ya estos navegadores integrados, de hecho hay algunas marcas que ya lo tienen, integrados en el propio sistema multimedia, pero para preacondicionar la batería va a ser mejor que pongáis el punto de carga al que queráis dirigiros en el navegador del coche, y así el propio sistema, como te digo, te va a acondicionar, te va a climatizar la batería, te va a ir preparando la batería para cuando tengas que cargarlo y tener una potencia de carga mucho más constante. La segunda cuestión es la relacionada con los puntos de carga, y es que la teoría nos vuelve a hablar de la posibilidad de viajar tranquilo gracias a las casi 30.000 estaciones públicas que existen en España, pero la realidad es bien distinta, ya que según los últimos informes hay un 25% de los mismos que está inoperativo, por lo que en realidad podríamos estar hablando de una red de casi 38.000 puntos. Eso sí, muy lejos de lo que debería estar actualmente en vigor, que estaría por encima de las 100.000 estaciones públicas. Y lo que es peor, el 74% de los que sí funcionan cargan por debajo de 22 kilovatios. De hecho, en 2023 solo se abrieron 153 puntos con potencias de más de 150 kilovatios y 52 de más de 250 kilovatios, que son las potencias perfectas para realizar largos viajes. Y es precisamente donde me encuentro hoy, en un punto de carga de ultra rápida, como es este de Thunder, que puede llegar a cargar hasta 220 kilovatios. Y es que tanto el EV9 como el EV6
soportan tecnología de 800 voltios, lo que nos va a permitir reducir considerablemente los tiempos de carga. Para pasar del 10 al 80% vamos a necesitar menos de 20 minutos. ¿Y eso en qué implica? Pues que va a ser una parada para un café, que es lo que voy a hacer exactamente ahora. Mientras este coche carga aquí a mi lado, me voy a tomar un café, descansar y a seguir el trayecto hasta el punto de destino. Una vez has cargado, tienes que tener en cuenta otra variable, y es el rango de autonomía con el que te vas a mover. Porque lo lógico que haces cuando repostas un vehículo de combustible es llenar el depósito en su totalidad. Cuando llegas a un punto de carga de corriente continua, lo normal es llenar o recargar el 80% de la batería. Y eso se traduce en que si un EV6 con el mejor rango posible te marca 529 kilómetros en el homologado, cuando recargues el 80% has de saber que vas a tener 422. Es decir, que en circulación real va a ser un poquito menos. Pero es que también tienes que tener en cuenta que el rango óptimo de carga, que en este caso anuncia Kia, va del 10 al 80% para tener esos picos de carga lo más planos posibles. Por lo tanto, te vas a estar moviendo con una autonomía del 70%, es decir, de unos 360 kilómetros homologados, que en circulación real pues pueden estar en torno de los 300 kilómetros. Pero no tienes que verlo como algo negativo, sino que planificando el viaje 300 kilómetros en realidad son un poquito más de 2 horas. Es decir, la parada recomendada por la DGT para descansar, estirar las piernas, si tienes hijos que correteen un poco, tomarte un café, ir al baño, lo que quieras. ¿Por qué? Porque ya has visto que con tecnologías de 800 voltios como la que ofrece Kia, en 20 minutos vas a poder llenar de ese 10 a 80% en cargadores ultra rápidos. Y luego está la cuestión de los precios, ya que todos sabemos lo costoso que se ha convertido repostar nuestro vehículo de combustión, tanto si utiliza gasolina como si emplea diésel. Pero en realidad poco se habla del alto precio de la recarga pública. Y no se hace porque, lógicamente, comparado con el euro 70 que cuesta el litro de gasolina, pagar los 79 céntimos de precio máximo que cuesta un kilovatio en Ionity es hablar casi de un regalo. Pero aquí tenemos que mirar en realidad el coste por kilómetro, ya que si en el mejor de los casos consigues mantener un consumo por debajo de los 17 kilovatios hora a los 100, tendrás en realidad un gasto por cada 100 kilómetros de 13 euros, para, de ahí, ir subiendo, y así convertirse en una opción mucho más cara que la gasolina. En el caso de los Kia que hemos conducido, el consumo medio más alto ha sido del V9, con 23 kilovatios hora a los 100, lo que supone un gasto por 100 kilómetros de casi 20 euros frente a los 12 de, por ejemplo, un Sportage de gasolina con 150 caballos. Y aquí es donde entra en juego ese planificador de ruta que te comentábamos y que tiene integrado, por ejemplo, el EV9, con el que tú pones el punto de carga en destino y te puede ir diciendo en tiempo real cómo está ese cargador. Luego, a través de diferentes aplicaciones por el móvil, siempre en parado, o lo hace el copiloto, puedes ir reservando incluso ese punto de carga para que cuando llegues te asegures el sitio. Pero si no, también puedes tener opciones como la que ofrece Kia, denominada Kia Charge, para evitarte el engorro de tener que bajarte una aplicación, pagar. No, con esta tenemos en el propio Kia Charge los 15.000 puntos de los 30.000 que hay en España englobados en la misma aplicación y llegan hasta los 610.000 en toda Europa, y que te sea de una manera mucho más sencilla llegar y cargar. ¿De acuerdo? Eso va a ser mucho más sencillo. Y también tienes que tener en cuenta, a colación de lo que te decíamos en la voz en off, que cuando te muevas en el día a día, un EV6 o un EV9 y por ende cualquier coche eléctrico va a seguir siendo mucho más económico que un coche de combustión, porque el Sportage cada 100 kilómetros, por poner un ejemplo, por la misma marca con la que estamos circulando, va a seguir gastándote 12 euros cada 100 kilómetros aproximadamente. Pero es que con los diferentes planning de carga que puedas tener en tu hogar, vas a poder llegar a tener costes por cada 100 kilómetros de un solo euro si tienes unas tarifas cercanas a los 10 céntimos. Pero es que si consigues tarifas super valle de 3, 4 o 5 céntimos, es que vas a estar en valores ligeramente superiores a los 70 céntimos. Y eso es imbatible. Lógicamente, si tienes una tarifa plana, como es mi caso, en la que pagas unos 25 céntimos el kilovatio y estás despreocupado de si cargarlo, de si no,
vas a estar en el rango de los 4 a los 5 euros, que sigue siendo menos de la mitad de lo que te costaría un modelo de combustión. Pero para eso también puedes tú, en el propio navegador o en el propio sistema multimedia del coche, programar las horas de mejor eficiencia de carga, que normalmente van a ser por la noche. Y aquí, por mucho que te parezca muy caro cargarlo en estaciones rápidas, que lógicamente lo es, y desde aquí hacemos un llamamiento para que estos precios se rebajen todavía un poquito más, en el día a día un coche eléctrico sigue siendo mucho más rentable que uno de combustión. Llegamos al final concluyendo que ¿se puede viajar en coche eléctrico? Pues la respuesta es un sí, pero condicionada. ¿Por qué? Pues porque, como te hemos ido diciendo, tienes que acondicionar, nunca mejor dicho, tu estilo de conducción a este vehículo eléctrico. Tienes que circular a la velocidad recomendada, tienes que incluso planificar tu viaje y, sobre todo, tienes que preacondicionar la batería para, sobre todo, llegar de una manera mucho más eficiente a puntos de carga como este. Y, sobre todo, tienes que tener un coche apto para circular y para realizar un viaje cero emisiones, como ha sido el caso de estos Kia EV9, EV6 o EV6, EV9, como quieras llamarlos. ¿Por qué? Pues porque te ofrecen un rango muy amplio, una potencia de carga muy elevada y, sobre todo, un confort de marcha muy, pero que muy amplio. Pero, como siempre, quiero que seas tú el que me digas aquí abajo qué te ha parecido este pequeño tour que hemos hecho con Kia en circulación real y eléctrica dentro de España. Como siempre, quiero leerte una vez te hayas suscrito al canal, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Yo me despido, como siempre, hasta el próximo vídeo, diciéndote lo de siempre: mantente conectado y cuídate. Adiós.